Inteligencias múltiples en la escuela inclusiva. Ponente, Coral Elizondo. Hola a todos, activas del 34 concurso 11. Yo soy Sara, moderadora de... Hoy tenemos el placer de contar con Coral Elizondo, profesora de la Facultad de Educación de Zaragoza y es directora de Recursos para la Educación Inclusiva, para hablarnos de las inteligencias múltiples en la escuela inclusiva. En la sesión podéis preguntar todas las dudas que os vayan surgiendo a través del chat que podéis ver en vuestro panel de control. Para no interrumpir a Coral, hemos establecido 3 momentos para daros respuesta después de cada bloque de contenido. Espero que esta sesión sea útil y os dejo con Coral para que pueda dar comienzo. Buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, bueno, dar las gracias a todas las personas que estáis allí escuchándome, que seguro que hay muchas personas conocidas. Buenas tardes a todo el mundo y buenas tardes también a las personas que han hecho posible pues, que hoy estemos aquí igualmente todos hasta ahora aprendiendo. Entonces, bueno, en primer lugar quería explicaros un poquito qué es lo que vamos a ver hoy. He preparado la sesión, van a ser 60 minutos. Yo me he puesto el reloj para no ir. He dividido la sesión en 3 bloques, como lo veis ahí. El primero sería ¿por qué las inteligencias múltiples en la escuela inclusiva? La teoría de las inteligencias múltiples y, por fin, en el tercer bloque, propuestas concretas para trabajarlas en el aula. He destinado a cada bloque aproximadamente, digo aproximadamente porque nunca se sabe, 10 minutos en mi intervención. Entonces haremos un descanso, yo me callo, haremos un y dejaremos como otros 10 minutos. Todo ese tiempo, si no hubiese preguntas, bueno, pues al final se contestan todas o se interviene más en la parte de la propuesta. Y ahora, sin más, ¿os parece? ¿Estamos preparados? Empezamos. En primer lugar, recordaros que se me había deciros que en la unidad didáctica del concurso, en la unidad didáctica primera, donde aparece de manera diferente, pero igual de inteligentes, ahí hay un marco teórico. Parte no la voy a tocar hoy, ¿vale? Voy a tocar aspectos que digamos complementarios y todos ellos relacionados con la educación inclusiva. ¿Qué supone una escuela inclusiva? ¿De qué hablamos cuando hablamos de escuelas inclusivas y de centros inclusivos? Inclusivo es un centro, la inclusión al corazón. Cuando tú en un centro llevas la inclusión al corazón, quiere decir que todas tus actuaciones, todas tus intervenciones, todos tus documentos tienen que tener esas señas de identidad, esos valores inclusivos que van a condicionarte todo lo. Es decir, si yo digo como seña de decir que mis documentos de centro van a ser inclusivos, que mi plan de convivencia va a ser inclusivo. Líneas metodológicas van a ser inclusivas. Y eso lo iremos desgranando poquito a poco. ¿Y qué supone que mi aula sea un aula inclusiva? Supone que todo mi alumnado, ese todo con mayúsculas, tiene que estar presente, participando y obteniendo logros. Y eso también nos va a condicionar todas las intervenciones de todo lo que vamos a hablar hoy. Quería empezar con esta frase donde dice, podemos ignorar la diferencia y suponer que nuestras mentes son iguales. O podemos aprovechar esas diferencias, porque realmente eso es la educación inclusiva. La educación inclusiva, incluir, supone acoger, pero supone también celebrar la diferencia y, sobre todo, vamos a ir avanzando un poquito más sobre esta línea, sobre este aspecto. Si alguna vez habéis tenido la ocasión de escuchar a dice que la buena noticia, él dice, la buena noticia es que todos somos iguales. Entonces es verdad, él huye de ese enfoque psicométrico de la inteligencia. Entonces estábamos con que, claro, Howard Gardner nos decía, la buena noticia
es que somos todos inteligentes. Y entonces yo siempre añado que en realidad la teoría de las inteligencias múltiples lo que hace es democratizar esa inteligencia. En ese sentido, podemos hablar de fortalezas. Esto supera el modelo basado en el déficit del que veníamos hablando, en el que se fijaba en lo que no sabían hacer los niños y las niñas para centrarse en sus fortalezas y en sus capacidades. Hablamos, por lo tanto, de un paradigma de crecimiento y esto son las fortalezas que tiene el trabajar con las inteligencias múltiples en el aula. ¿Qué otro aspecto me parece a mí también muy interesante recalcar aquí? Que cuando nosotros trabajamos de forma consciente con todas las inteligencias múltiples, lo que tenemos en cuenta son también las emociones. Es decir, procesos cognitivos y emocionales van a ir de la mano. ¿Por qué? Porque las inteligencias personales, cuando nosotros las trabajamos y las desarrollamos en el aula, tienen en cuenta estas emociones. Y sobre todo, este es el último apartado del primer bloque y así un poco pues retomamos el tiempo que habíamos perdido. Cuando nosotros trabajamos con inteligencias múltiples desde la escuela inclusiva, esto implica que todos tenemos algo que aportar, pero para poder aportar todos es importante que conozcamos a todo el alumnado y luego os haré una propuesta en esta línea. Entonces ahora, si os parece, dejamos un momentito turno de preguntas. Vale, Coral, si quieres puedes continuar 5 minutillos más y luego te pasamos a la ronda de preguntas. Vale. Venga, pues lo que vamos a hacer para recuperar el tiempo que hemos perdido, damos estos 2 primeros bloques seguidos, si os parece, y luego hacemos el turno de preguntas. Nos vamos a centrar ahora en qué es la teoría de las inteligencias múltiples. Pues ahora pasamos a la segunda parte, que es la teoría de las inteligencias múltiples. Pero no vamos a ver lo que ya está en las unidades didácticas, porque para eso ya lo tenemos en las unidades didácticas. Antes de empezar, lo que sí que quería que conocieseis todo el mundo son las críticas que hay a la teoría de las inteligencias múltiples. Es importante conocerlas y saberlas de antemano. Una de las críticas que le hacen, Howard Gardner dice que cuando comenzó con sus investigaciones, él se dio cuenta que la cognición humana es multifacética, es polifacética. Y esto no era nada nuevo, porque en realidad ya en los años 30, en los años 40, Thurston ya empezó diciéndonos que hablando del modelo jerárquico de la inteligencia y de que la inteligencia humana tenía una serie de aptitudes y de factores. Pero ¿qué es lo que diferencia y por qué es una crítica a Howard Gardner? ¿Por qué le hacen esta crítica? Porque lo que nos dice es la cognición humana es polifacética, efectivamente, pero hablamos de inteligencias independientes. Y eso va en contra de este modelo jerárquico que nos habla de un factor general de la inteligencia. Otra de las críticas que le hacen a la teoría de las inteligencias múltiples es que no se puede medir. Pero efectivamente, Howard Gardner, él huye de ese enfoque psicométrico, como os he dicho antes, y entonces él no quiere medir las inteligencias. Si bien a finales de los años 80, en los 90, él diseñó un modelo de evaluación diferente. Él diseñó unas aulas que llamaba aulas Spectrum, donde se podía, por medio de la observación en contextos naturales, evaluar las inteligencias múltiples, pero nunca cuantificarlas. En el anexo de las unidades didácticas encontraréis unos inventarios que nos van a servir para una de las propuestas que os diré a continuación. Otra de las críticas que le hacen es que lo que él considera inteligencias no son inteligencias, sino más bien talentos. Y la última de las críticas que le hacen es que los criterios que utiliza para la validación empírica están basados en la intuición y no en la experimentación. Esto también lo vamos a ver a continuación. Entonces, empezamos con esta definición de Howard Gardner, que está cogida de este libro y dice, él en el año 83, cuando define por primera vez las inteligencias múltiples, él las define en términos de capacidad, pero aquí en el año 1999 la reformula y la define como un potencial biopsicológico.
Esto es interesante porque al ser un potencial se puede activar o no, como vamos a ver. Es un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural. Entonces aquí ahora me voy un momentito al modelo comprensivo de desarrollo de talento de François Gagné, que nos habla de los dones como potenciales y capacidades naturales y cómo por medio de unos catalizadores que son el mismo sujeto, o sea, son catalizadores intrapersonales o el mismo contexto, el mismo ambiente, van a permitir que estos dones se transformen en talentos. Entonces, un poco con esa idea, Howard Gardner nos dice es un potencial biopsicológico que se puede activar o no en un marco cultural. Estamos teniendo también en cuenta esos catalizadores del contexto para resolver problemas o crear productos. Y aquí hago un inciso de nuevo. Dice para crear productos. ¿Qué nos está diciendo? Que el sujeto inteligente es un sujeto activo, es un sujeto que crea productos. Estamos hablando de metodologías activas, de metodologías que permitan al alumnado ser productores de crear sus propios productos. Por ejemplo, estamos hablando del aprendizaje basado en proyectos, donde siempre hay un producto que se presenta ante una audiencia. Dice, este modesto cambio, y sigo leyendo, en la formulación es importante porque indica que las inteligencias no son algo que se pueda ver o contar, sino que son potenciales, como hemos dicho, que se activan o no. ¿Os acordáis de esos catalizadores? En función de los valores de la cultura y de las decisiones tomadas por la propia persona. Esos catalizadores intrapersonales que habíamos hablado de François Gagné. Pero también aquí intervienen en mucho la familia y los enseñantes, y también dice y otras personas. Entonces, nosotros los docentes, desde las aulas inclusivas de las que hemos empezado hablando, lo que tenemos que hacer es proponer y ofrecer actividades enriquecidas, proponer y ofrecer actividades que nos lleven a pensamiento rico, a habilidades del pensamiento siempre de orden superior, a pensamiento crítico y creativo. Estos son los criterios de los que os he hablado, esos criterios de los que él recibe quejas, que decía que estaban más basados en la intuición que en la experimentación y que, como veis, se basan no solo en la psicología tradicional, sino también en la biología, en el análisis lógico y en la psicología evolutiva. Estos criterios, él mismo dice que son criterios revisables y que como que siempre deja la puerta abierta. Si os interesa este tema, en su libro Estructura de la mente, o en este que os acabo de enseñar del año 1999, va hablando de todas y de cada una de las inteligencias y va explicando uno a uno estos criterios y cómo al final consigue validar cada uno de estos criterios. Es interesante, pero este tema lo dejamos para ampliar. Estas son las inteligencias múltiples. En el año 83, él habla de 7 inteligencias múltiples y en el año 99, en el libro de la inteligencia reformulada, él habla y explica los criterios, la inteligencia naturalista, la inteligencia espiritual no la equipara con las anteriores, la inteligencia existencial no la equipara con las anteriores y la inteligencia moral la rechaza. Él nos dice que tiene sus propias reservas, y así aparece en sus publicaciones, para ampliar las inteligencias en direcciones poco seguras. Entonces, todo lo que vais a encontrar en la unidad didáctica de la que hemos hablado está relacionada con las 8 inteligencias, con la inteligencia lingüística, con la lógico-matemática, con la cinestésico-corporal, con la visual-espacial, la musical, las 2 personales y la naturalista. Entonces él, ya resumiendo esta primera parte, nos dice hay diferentes formas de ser inteligentes dentro de cada tipo de inteligencias. Nos dice también, que era una de las críticas, ¿os acordáis?, que son neurológicamente autónomas, pero que están relativamente independientes, aunque están interrelacionadas en su actuación.
y esta es la crítica que iba en contra del modelo jerárquico de la inteligencia, y también nos dice que cada persona posee una combinación singular de inteligencias, con diferentes grados de desarrollo en cada uno, porque hemos visto que hay diferentes formas de ser inteligente en cada inteligencia. Este último punto, que cada persona tiene su propio perfil de inteligencias, está relacionado con lo que la neurociencia nos dice ahora, con que los cerebros son únicos. La próxima sesión, el próximo webinar que vais a tener, lo va a impartir Jesús Guillén precisamente sobre este tema, sobre el tema de la neurociencia. Entonces, si es posible ahora la ronda de preguntas o lo dejamos para el final. Sí, te paso un par de preguntas que tengo por aquí, ¿vale? Venga. Mira, nos dicen ¿cuántos tipos de inteligencia puede desarrollar un estudiante? Vale, ¿todo el mundo ha oído la pregunta? Me preguntaban que cuántos tipos de inteligencia puede desarrollar un estudiante. En realidad, las propuestas que yo os traigo para el aula sería para desarrollar todas las inteligencias. Si Howard Gardner nos dice que todos somos inteligentes y que todos tenemos en mayor o menor medida desarrollada alguna de las inteligencias, la labor nuestra en el aula o la labor nuestra como docentes, como familia, ahora estaba pensando como madre también, por si acaso hay familias escuchando, sería buscar estrategias para desarrollar todas las inteligencias, todas. Ok, luego tenemos otra pregunta de Karen Zulema que nos dice ¿de qué forma potencializo las inteligencias múltiples en un estudiante? Vale, me preguntan de qué forma potencializo, o sea, de cómo vamos a estimularlas. Esa pregunta casi la vamos a contestar a continuación, ¿vale? Os voy a hacer unas propuestas de cómo las podemos desarrollar en el aula. Yo a veces cuando doy los cursos y sobre todo cuando hablo de inteligencias múltiples a las familias, yo siempre digo, lo que son talentos, esas fortalezas que hemos visto, suelen ser las actividades extraescolares a las que apuntamos a nuestros hijos, pero sin embargo en el aula tenemos que desarrollar todas. ¿Vale? Sí que es importante y vamos a ver cómo, si conocemos las fortalezas de todo el alumnado, yo puedo encaminar hacia allí mis propuestas curriculares. ¿Hay alguna pregunta más o pasamos a lo siguiente y contesto esta pregunta? Si quieres te paso un par más y luego ya Vale, continuamos, vale, ¿vale? vale. Vale, pues la siguiente nos la hace Mónica y nos dice los docentes creen que todos los niños con necesidades educativas especiales también poseen inteligencias múltiples. A ver, si es mi amiga Mónica, esta va por ti. A ver, esa es la idea. O sea, si nosotros partimos de la educación de la escuela inclusiva y las inteligencias múltiples, todo el alumnado tiene fortalezas, todo. Entonces, si yo soy docente y parto de eso, de que todo mi alumnado tiene fortalezas, estoy hablando que cambio la mirada y estoy hablando de tener altas expectativas para todo el alumnado, independientemente de que tenga necesidades especiales o no, que tampoco, ya sabes que no me gusta esa palabra, porque todos somos inteligentes y porque lo que tenemos que hacer los docentes es buscar el momento para que todo el alumnado brille en el aula, como vamos a ver ahora con las propuestas que os voy a desarrollar a continuación. Vale, pues te paso la última de Laura Cabrejas que nos dice ¿cómo se puede trabajar las inteligencias múltiples desde la orientación? ¿Solo desde la acción tutorial? Laura, mira, Laura me pregunta, es que no sé si oís las preguntas o no. ¿Cómo Sí, sí. podíamos? Sí, vale, perfecto. Pues me parece súper interesante. Entonces, a Laura, la tercera propuesta que explicó ahora realmente va un poco encaminada, yo creo. No os voy a adelantar, con lo cual, Laura, si luego retomaré tu pregunta, mira, me la voy a apuntar aquí porque me lo había traído un papel y entonces luego lo retomo. Por supuesto, como decía Laura, desde la hora de, o sea, desde la tutoría. Pero vamos a ver otra estrategia, si os parece. Vale, Pasamos perfecto. ya. Venga, Sí, pues venga, continuar. pasamos ya. Y entonces así ya contestamos a todas las preguntas. Entonces ahora es ya lo más concreto. Voy a ir aquí un poquito más despacio
porque van a ser las propuestas. Las propuestas, os traigo tres grandes propuestas. Dos propuestas están basadas en el diseño universal para el aprendizaje y otra está basada en Renzulli. Laura, esta es por ti, por la pregunta que me hacías de la orientación, aunque en realidad ya verás que las otras también, pero más enfocada la de Renzulli. Entonces, en este primer bloque, que os lo he dicho yo, del diseño universal para el aprendizaje, primero voy a explicar qué es el diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje supone que los docentes, en el momento en que nos sentamos a programar, hacer la programación de aula, a planificar esa unidad didáctica, esa tarea competencial, ese proyecto que hemos dicho que es interesante empezar a trabajar con proyectos porque lo hemos derivado de la propia definición de inteligencia de Howard Gardner. En ese momento en el que estamos sentando, nos acabamos de sentar para programar, para diseñar, en ese momento yo tengo que tener en cuenta todo el alumnado, Mónica, porque todo el alumnado tiene talentos, porque todo el alumnado hemos dicho que tiene fortalezas y a todo el alumnado tengo que hacerle brillar con mis propuestas curriculares. Si yo tengo en cuenta a todo el alumnado, en ese momento yo hago los ajustes necesarios para no hacer después adaptaciones curriculares. Y esto es lo que básicamente nos dice el diseño universal para el aprendizaje, que os invito pues a conocer y a profundizar sobre él. Entonces, la primera propuesta está diseñada en que yo como docente tengo que garantizarme que todo el alumnado me comprende, que entiende lo que yo le estoy contando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues yo le tengo que ofrecer múltiples formas de presentar la información, porque mis alumnos, hemos dicho que esos perfiles son diferentes, van a ser diferentes. Entonces yo, de una forma consciente, tengo que presentar múltiples formas de presentar la información. ¿Para qué? Para garantizarme que todo el alumnado comprende lo que digo. Esta pantalla que os pongo ahora es una captura tal cual de la unidad didáctica, ¿vale? De esa primera unidad didáctica que os decía, del marco teórico. Allí va desgranando una a una las inteligencias, va diciendo lo que les gusta a esos niños, a esas niñas, a esos jóvenes, qué características tienen y cómo aprenden. Habla también de profesiones y personajes famosos. Básicamente, yo os invito a que leáis todo eso, porque nos va a ayudar a mí como docente a presentar la información de distintas formas para que todo el alumnado me comprenda. Es decir, el alumnado tiene distintas formas de aprender y yo como docente tengo que ofrecer tengo que enseñar de distintas formas. Y esto supone un cambio de chip, porque a veces abusamos de la inteligencia lingüística y abusamos del papel. Y hay niños y hay niñas que van a tener problemas para descifrar lo que allí pone en el papel. Entonces, la idea principal es esa. Diseño universal para aprendizaje, cuando yo vaya a programar de una forma consciente, decir, pues si esta vez yo les he puesto un vídeo, la próxima vez que yo empiece una lección, pues voy a empezar, por ejemplo, interpretando unas gráficas, o voy a empezar leyendo un texto, o voy a empezar de otra forma. Entonces, de forma consciente, distintas formas de aprender, yo tengo que ofrecer distintas formas de enseñar. Esta sería la primera propuesta dentro del DUA. La segunda propuesta dentro del DUA. Vamos a imaginarnos que utilizamos el modelo de Flipper Classroom. Este es otro de los webinares. Este será, me parece que es para enero, estar atentos. Y lo dará precisamente Raúl Santiago, que es todo un referente y una persona bueno, muy instruida en este tema. Vamos a imaginarnos que nosotros utilizamos el modelo de Flipper Classroom en el aula, ¿vale? Entonces, no necesariamente, pero habitualmente el docente parte de unos vídeos. Lo que hacemos es invertir el aula. Tampoco quiero insistir mucho porque lo explicará Raúl, pero sí que podemos partir de unos vídeos elaborados previamente por el docente.
Y yo ahora os digo, ¿y estos vídeos? ¿Por qué no los subtitulamos? Y además os digo, ¿y por qué no los subtitulamos con lectura fácil? Estos vídeos, si los subtitulo, cuando yo, por ejemplo, veo una película en francés y me pongo los subtítulos, lo voy a entender mejor. Fijaros que estamos hablando de una educación inclusiva que llegue a todo el alumnado. Pues tal vez tengamos un alumnado que necesite que yo le ponga subtítulos. Uy, que me he atragantado. Este tema es importante, el tema de los vídeos. ¿Por qué? Porque cuando yo preparo esos vídeos para utilizar este modelo pedagógico del Flipped Classroom, en realidad lo que estoy haciendo es permitir a ese alumnado que es más lento, que le va a costar más comprender, que pueda ver el vídeo todas las veces que haga falta. Estoy facilitando a esas familias que no pueden explicar a sus hijos la lección, pues o porque no lo saben o por desconocimiento del idioma o por cualquier otra causa, estoy permitiendo que puedan repasarlo en casa. Es interesante este modelo, pero Raúl os lo explicará. La idea con la que nos tenemos que quedar es subtitulamos esos vídeos. Nos vamos ahora a la tercera propuesta, dentro de múltiples formas para presentar la información con el objetivo de que todo el alumnado me comprenda. Os voy a contar aquí una anécdota. En el mes de marzo estuve yo en Extremadura, concretamente en Mérida, en un congreso. El congreso lo terminaron, lo cerraron el congreso dos chicas de plena inclusión. Esas dos chicas tenían una discapacidad intelectual, tendrían como 20, 21 años, eran maravillosas y estupendas y contaban en primera persona sus vivencias y su paso por los colegios, los centros educativos, colegios e institutos básicamente. Y nos contaban cómo el profesorado que había utilizado lectura fácil para que ellas comprendiesen lo que había allí, habían garantizado sus resultados académicos. Ellas habían conseguido aprobar esas asignaturas gracias al esfuerzo realizado por estos docentes. Entonces, esta propuesta os invito a llevarla a cabo, porque vamos a garantizar que mucho alumnado, muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes, porque estas niñas tenían 21 años, puedan comprender lo que nosotros estamos diciendo. En esta línea, ya veis que pone abajo Óscar García, él tiene una guía de educación inclusiva, de lectura fácil muy interesante, pero en la sala de profesores os dejaré unos enlaces que han elaborado en la Junta, un enlace que ha elaborado en la Junta de Extremadura, donde hace una recopilación muy interesante, no solo de documentos, sino de cómo desarrollar el tema de la lectura fácil en el aula. Esta propuesta fundamental. Vamos a la cuarta. La cuarta supone trabajar con organizadores gráficos. Entonces aquí diréis, pero si ya lo hacemos. Sí, pero vamos a darle un pequeño matiz. Imaginaros que todos vosotros que me estáis escuchando ahora sois mis alumnos, sois mis alumnas y yo lo primero que quiero hacer es activar los conocimientos previos para facilitar el aprendizaje posterior. Entonces yo, como docente, vamos uniendo esos conocimientos previos y yo puedo hacer en la pizarra un mapa mental para activar esos conocimientos previos. Por ejemplo, esta sería una propuesta dentro de los organizadores gráficos y dentro de la comprensión de la información. Dentro de los organizadores gráficos, una segunda propuesta sería yo os presento previamente las ideas principales y las ideas secundarias en un organizador gráfico también, pero os lo preparo yo para garantizarme que cuando yo lo explique vaya despacito y todos me vayáis entendiendo. Y la tercera propuesta, en múltiples formas de presentar la información, sería para guiar el procesamiento, precisamente con esa idea, ideas principales, ideas secundarias, y yo voy despacito, incluso construyendo el mapa mental, el organizador gráfico, con todo el alumnado a la vez en el aula. ¿Vale? Entonces, este uso de los organizadores gráficos me garantiza que todo el alumnado me pueda seguir y me pueda comprender. Seguimos a la siguiente propuesta.
es otro organizador gráfico, en este caso es una línea del tiempo, podría estar incluso relacionado con la propuesta anterior. Vale, pero aquí, ¿cómo voy a trabajar esta línea del tiempo? Esta línea del tiempo, si lo veis, tiene un código QR. Imaginaros que estamos explicando la Segunda Guerra Mundial y entonces pongo un código QR que me lleva a la canción de Lili Marlene. Lili Marlene, la canción de Lili Marlene, puede representar la banda sonora de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, ¿qué es lo que hago? Estoy maximizando la memoria porque estoy uniendo lo que sería el organizador gráfico visual con el auditivo. Arthur Costa, cuando nos habla de los hábitos de la mente, él nos dice que entren por los 5 sentidos. Podría estar aquí relacionado perfectamente. Pero lo que estamos haciendo es una transferencia. Imaginaros que llega la hora del examen y yo, que soy muy visual, me acuerdo de la línea del tiempo. Pero puedo tener en clase otros niños, otras niñas, otros jóvenes, que lo que se acuerden es de la canción de Lili Marlene y eso le lleve al contenido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué estamos garantizando? Que todo el alumnado nos comprenda. Yo estoy presentando la información de diferente forma. Y por último, en este primer bloque del diseño universal para el aprendizaje, estaría este. Sería una forma de trabajar manipulativamente, de trabajar con el cuerpo. Estas escaleras son unas escaleras que están en el Colegio Público Puerta de Sancho, el colegio donde yo estuve como maestra y ahora estoy como orientadora, y es una forma de trabajar las tablas de multiplicar. ¿Qué más podemos trabajar aquí? Imaginaros que trabajamos las matemagias, que con la magia y de forma manipulativa trabajamos las matemáticas. O imaginaros que trabajamos la papiroflexia y entonces así trabajamos también la geometría. Aquí iría diferentes formas para presentar la información. Nos pasamos a, entonces, este primer bloque, resumiendo, era múltiples formas para presentar la información que yo tengo que garantizar que todo el alumnado me ha comprendido, ¿vale? Ahora seguimos con el diseño universal para el aprendizaje. Ya me he garantizado que todo el alumnado me ha comprendido. Ahora lo que tengo que hacer es que ellos se puedan expresar de diferentes formas. Yo tengo que ofrecer diferentes formas de expresar, no solo escrito, ¿vale? Vamos a imaginarnos aquí el ejemplo que mejor lo vamos a entender, en que yo os estoy explicando a todos vosotros y vosotras una regla ortográfica, ¿vale? Para asegurarme que la habéis entendido, yo os digo, ahora escribirme 5 palabras con esa regla ortográfica. Pero, ¿y por qué no dibujarlas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Que hagan una letra maravillosa, una caligrafía maravillosa o que sepan la regla ortográfica que hemos aprendido? Realmente es que sepan la regla ortográfica. Entonces tengo que proporcionar múltiples formas para expresarse. Y aquí vamos a ver 4 propuestas. La primera sería, estamos trabajando aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos tiene un producto que se presenta ante una audiencia y ese producto, de forma consciente, vamos a salir de una inteligencia concreta. Vamos a buscar productos de todas las inteligencias. Vamos a buscar múltiples medios de comunicación. Si, por ejemplo, habitualmente, utilizamos el podcast, pues otra vez, o un texto escrito, pues otra vez podemos decirles que nos hagan un vídeo, o que nos hagan una infografía, o que nos hagan un labbook. O incluso que nos hagan una lista, pone lista de reproducción, tenía que poner Spotify, una lista de Spotify, o que nos geolocalicen algo. Estos productos, a veces, en ocasiones, serán iguales para todo el alumnado, pero en otras ocasiones les diremos que elijan. ¿Con qué fin? Con que todos brillen. Es una de las cosas que hemos dicho al principio. Imaginaros que todos vosotros y vosotras sois mis alumnos
Imaginaros que hemos ido de excursión esta mañana. Llegamos a clase al día siguiente y entonces yo os digo, mira, de forma voluntaria vamos a recoger lo que os vais a... de forma voluntaria vais a escoger la forma en que queréis expresarme la excursión de hoy. Es decir, un grupo, quien quiera, va a ser periodista y en el blog va a escribir la noticia, va a explicar todo lo que hemos visto esta mañana. ¿Vale? Perfecto. Lo van a escribir. Otro grupo va a ser también periodista, pero esta vez va a ser locutor de radio y entonces va a locutar con un micrófono y va a hacer un podcast sobre lo visto esta mañana. Pero es que tengo otros que van a ser los periodistas de la televisión. Entonces, con las fotos que he estado haciendo yo esta mañana de toda la excursión, van a hacer un montaje visual. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es permitir que cada uno se elija el lugar donde se va a encontrar más cómodo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que todos me presenten el mismo contenido. Entonces, esta es una de las ideas que propongo. Una de las ideas que propongo es que a veces les pongamos incluso actividades voluntarias y otras que sean obligatorias para todo el alumnado. Y esas voluntarias en distintos formatos y medios de comunicación. Y que ellos escojan libremente a en cual quieren participar. Esta sería la primera propuesta. Que ellos me ofrezcan el producto de diferentes formatos. El segundo sería trabajar en el aula un diario de aprendizaje. Esto sería muy interesante como propuesta de centro. Es una forma de trabajar la inteligencia intrapersonal. Es una forma muy bonita de trabajar la metacognición. ¿Cuándo utilizamos los diarios de aprendizaje? Los diarios de aprendizaje no se utilizan todos los días. Los diarios de aprendizaje, este en concreto, porque puede haber otro diario de aprendizaje de clase, pero este que os tenéis en pantalla, este en concreto es personal. Este solo lo lee la profesora o el profesor. Y ya lo vais viendo vosotros, no hace falta que yo os lo lea, lo que hace es reflexionar sobre el propio aprendizaje. No nos dice ni siquiera en qué asignatura o qué área ha tenido en clase, o dónde ha tenido los problemas o dónde está contenta con el trabajo que han hecho. Este diario de aprendizaje tan interesante lo podemos hacer al concluir una tarea competencial o al terminar un proyecto. Incluso hay gente que propone hacerlo en medio, también podría ser, pero nos serviría para reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje. Normalmente nos quedamos con evaluar productos, esto nos va a servir para evaluar y para conocer el propio proceso de aprendizaje. La primera vez que trabajen con diarios de aprendizaje, pues habrá que explicarles que se escribe en primera persona, que es un diario de aprendizaje, para luego poder hacerlo. Pero es un instrumento muy interesante para trabajar la metacognición en el aula. Y esto puede ser incluso una propuesta de centro inclusivo. Otra de las propuestas que traigo aquí es la creatividad. Y yo os propongo trabajar la creatividad en cada una de las inteligencias múltiples. Ese ejemplo que estáis allí fue una propuesta que trabajamos cuando yo estaba dirigiendo el CAREI. Hicimos unas jornadas científico-creativas, entonces a partir de unos inventos los exponían en esas jornadas. Estos inventos, ¿cómo se hacían? Aquí estaríamos hablando de la inteligencia naturalista. A partir de un animal, extraían todas las características de ese animal, escogían una sola de esas características y la utilizaban para sus inventos. Entonces, bueno, pues había chaquetas camaleones, había coches invisibles, había, yo que recuerde también, farolas que regaban y hacían de todo. Esta sería otra propuesta, ofrecer diferentes formas de expresión. Yo he dicho antes que lo que tenemos que entender cuando he hablado de la definición de Howard Gardner de inteligencias múltiples, que él hablaba de sujetos que creaban productos, por lo tanto hablaba de sujetos activos, he dicho cómo
nosotros teníamos en el aula que hacer experiencias enriquecidas y teníamos, y he dicho, que tender al desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Pues esta es una de las propuestas para el pensamiento creativo. Para el pensamiento crítico es evaluar, es juzgar, es contraargumentar, es la metacognición, por ejemplo, el ejemplo que os he puesto anteriormente, es la creación, los productos que habíamos hecho. O sea, todo lo que estamos viendo ahora estaría relacionado con el pensamiento crítico y creativo. Y por último, en este segundo bloque, volvemos otra vez a los organizadores gráficos, pero ahora con otro sentido. Vamos a hablar del pensamiento visual o del visual thinking y cómo nos va a servir para sintetizar la información. Mientras que antes era yo, ¿os acordáis?, la que activaba los conocimientos previos con ese mapa mental o la que os ponía las ideas principales y las ideas secundarias a la vez que os lo iba explicando y de una forma muy visual y muy sencilla para que lo comprendieseis. Ahora, una vez terminado el tema, podemos utilizar esos organizadores gráficos, ese mapa mental del visual thinking, para sintetizar la información. Pero, y esta es una propuesta también muy interesante, que la podemos empezar a hacer desde que son pequeñitos, pero más dirigida a los más mayores, para tomar apuntes. ¿Vale? Vamos a tomar apuntes con visual thinking. Estaríamos hablando entonces de, bueno, ya lo sabéis, los graphic recording, que tú vas a una conferencia y están dibujando toda la conferencia, pues sería lo mismo y se llama sketchnote, cuadernos de notas. Esas serían las 4 propuestas que os digo yo para este segundo apartado, que era: vamos a permitir que el alumnado nos presente la información en diferentes formatos. No solo escrito, sino, y por qué no, dibujado. ¿Vale? Esta sería la segunda propuesta. Y la tercera propuesta, Laura, va dirigida a la orientación o no, pero sí que la podríamos a lo mejor alojar allí, sería el portafolio, utilizar el portafolio de talentos del que nos habla Renzulli. ¿Vale? Las 2 primeras propuestas eran diseño universal para el aprendizaje. En el mismo momento en que tú diseñas tu programación de aula, ten en cuenta todo el alumnado para hacer estos ajustes que hemos ido viendo y que den una respuesta, pero ahora, para acertar más en ese diseño, en esos ajustes, tengo que conocer al alumnado. Y entonces la propuesta es hacer unos portafolios que incluso pueden ser de cartulina, o sea, de carpetas, donde yo ponga los talentos. ¿De qué hablamos entonces? De un perfil centrado en fortalezas. ¿Os acordáis que así es como he empezado? Hablando de que las inteligencias múltiples me permiten basarme en un modelo de crecimiento, en un paradigma de crecimiento. Me permite hablar de fortalezas. Me permite visibilizar a todo el alumnado. Y me permite que, si yo lo conozco, pueda hacer brillar a todo el alumnado en el aula siempre. ¿Qué tiene que tener este portafolio de los talentos? Pues tendremos una primera carpeta donde aparecerán todas sus aptitudes. Entonces, habitualmente nos quedamos aquí. ¿Cuáles serían sus aptitudes? Pues serían sus notas, sus calificaciones, sus exámenes, sus productos, sus procesos, ese diario de aprendizaje que también he evaluado. Básicamente sería su expediente, ¿vale? Vamos por ponerlo de alguna forma. Tendríamos sus actitudes, pero necesitamos mucho más para conocer a este alumnado, para que yo pueda presentar la información, para que todo el alumnado me comprenda, tengo que conocerlo. Y aquí es donde digo, esos inventarios que van a aparecer en el anexo de las unidades didácticas del concurso, en esa primera unidad didáctica de las inteligencias múltiples, esos inventarios, que he hecho una captura y aquí hay uno en este formato, pero había otros 2 formatos diferentes. Imaginaros que esos inventarios los trabajamos en el aula, de forma que me sale ese perfil de inteligencias. Os recuerdo, estos inventarios no tienen ninguna validez psicométrica de nada, de nada, de nada, ¿vale? Son inventarios, son orientativos. Me van a servir para empoderar al alumnado,
porque entonces yo puedo utilizar estos inventarios, que es una de las propuestas que aparece en la unidad didáctica, y puedo en una de las paredes de la clase poner una foto del alumno y que puedan decir, yo sé pintar muy bien con acuarelas, si necesitas pintar con acuarelas, yo te ayudo. A mí se me dan bien los problemas de matemáticas. Si tienes ayuda, o sea, si necesitas ayuda, cuenta conmigo. Y así podríamos empoderar a todo el alumnado. ¿Para qué me sirve también? Para, para poner en valor, incluso para buscar esos productos o esas actividades voluntarias que yo lanzo cuando hago mis programaciones, porque conozco el perfil de todos y cada uno de mis alumnos y alumnas del aula y quiero hacerlos brillar a todos siempre. ¿Qué más incluyo en este portafolio de los talentos? Incluyo los intereses, por supuesto. Si yo quiero conocer a mi alumnado, tengo que preguntarle lo que les gusta. Me gusta dibujar, me gustan los dinosaurios, me gustan los delfines, me gustan la música, me gusta bailar, esos intereses. También tendríamos que preguntárselos y meterlos dentro de nuestro portafolio de los talentos. ¿Para qué me serviría, para qué me sirve a mí conocer los intereses? Pues si un día tengo que hacer una lectura y sé que a un niño o a una niña le cuesta mucho leer y sé que además le gustan mucho los dinosaurios, la lectura puede ser de dinosaurios, ¿vale? La idea es hacer brillar siempre a todo el alumnado y sobre todo motivarlos hacia el aprendizaje y conseguir que aprendan, eso es lo que hemos dicho, y que me comprendan. Y por último, ¿qué meto en este portafolio de los talentos? Meto los estilos de aprendizaje. La manera en cómo ellos prefieren aprender. ¿A ti qué te gusta más? ¿Aprender solo? Hay niños y niñas que tú les preguntas, sobre todo los de altas capacidades, y te van a decir que ellos prefieren aprender solos. Pero hay niños y niñas que dicen, no, yo prefiero aprender, yo lo entiendo muy bien cuando me lo explica mi compañero o mi compañera. Yo prefiero que me lo explique el profesor, guiado por iguales o guiado por adultos. Eso también lo necesito saber para esa propuesta curricular flexible de la que estábamos hablando antes. Pero incluso yo también les podría preguntar, fijaros, una de las unidades didácticas que aparecen en el concurso y que precisamente también habrá un webinar es el tema de los espacios, del uso pedagógico de los espacios. Pues aquí yo, si quiero que realmente mi clase se transforme en un ambiente de aprendizaje, tengo que preguntarles, ¿y a ti cómo te gusta? Pues me gusta más cuando las mesas están agrupadas, o me gusta más cuando hay luz, o me gusta más cuando hay silencio, o me gusta más cuando hay música, o me gusta... Bueno, pues ese físico, ¿cómo voy a transformar mi aula en ese espacio de aprendizaje? Y de esto también habrá otra webinar. Pero también los estilos de aprendizaje, ¿vale? ¿Cómo aprendes? ¿A ti prefieres que te dé todo muy pautado o prefieres que te dé actividades más creativas y más libres? Eso también es interesante, porque así, cuando yo diseñe una actividad, una tarea, pues habrá veces que estén muy guiadas, incluso tipo checklist, que algunos lo necesitan y les viene bien, y otras serán más abiertas y más creativas. Y luego también pues le podría preguntar incluso, ¿y cuál es tu estilo expresivo? ¿A ti qué te gusta más? ¿Te gusta más exponerlo oralmente? ¿Te gusta más escribirlo? ¿Prefieres la manipulación? ¿Prefieres un discurso? ¿Vale? ¿Qué pretendemos con todo esto? Pretendemos dar una respuesta a todo el alumnado en el aula. Pretendemos hacerles brillar y conocer a todos y cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos. Entonces, ya con esto concluimos. Ahora vamos a dejar un turno a las preguntas. Quería poner esta diapositiva porque me gusta mucho, que viva la escuela inclusiva, y agradecer a la ONCE y a su fundación, pues que este año el concurso de la ONCE, que os invito pues a participar y que incluso pues invitéis a otros docentes a participar,
sea sobre este tema, la educación inclusiva. Entonces, bueno, ahora sí ya todas las preguntas que queráis. Bueno, Coral, hemos seleccionado unas pocas, ¿vale? Porque hemos recibido bastantes y te las voy a ir pasando, ¿de acuerdo? Vale. La primera nos la hace Carlos y nos dice qué relación existe entre las inteligencias múltiples y las competencias claves. Ah, vale, esa sí que la habéis oído. Pues mira, casualmente yo creo que puedo salir de aquí y os voy a, por si acaso me preguntabais esa, tengo aquí, yo creo que lo veis. ¿Veis ahora la nueva, no? Sí. Bueno, no lo sé porque no me estáis contestando, pero bueno. Carlos, esta es la idea. Si os interesa este tema, mira, tengo aquí libros, creo que lo veréis, se titula, si no os lo digo porque es que no sé, como no sé a quién enfoco, que no vea a nadie, se titula Proyectos para desarrollar inteligencias múltiples y competencias clave de Amparo Escamilla. ¿Vale? Entonces este libro, Carlos, es muy interesante porque te habla también de trabajar con proyectos y sobre todo relaciona las competencias clave. Entonces, estas son las competencias y aquí yo extraje, bueno, cuando hablo de este tema, eh, de Nuria Alart, de una publicación, pero todo esto lo puedo subir, si no, incluso esta misma presentación a esa sala de profesores, si os parece, ¿vale? No tienen el mismo significado, pero están íntimamente relacionadas y, sobre todo, si se trabaja por competencias, se trabaja por inteligencias. Esta presentación es más larga, pero bueno, como creo, Carlos, que lo tienes aquí y bueno, pues toda esta bibliografía os la pondré también, creo que con esto podríamos contestar la pregunta. Vale, perfecto. Luego tenemos otra de Ramón que nos dice lo siguiente. ¿En qué momento o de qué modo el PT y el profesor del aula pueden reunirse para realizar una coordinación de trabajo en común sobre el contenido que se va a impartir en el aula? Me dice en qué momento y de qué modo. Sí. Bueno, pues yo momento, mira, me parece muy interesante la pregunta esta, porque yo siempre digo, cuando hablo de medidas organizativas, una de las medidas organizativas es precisamente esa, la docencia compartida. Entonces, los PTs, yo siempre digo, los apoyos, fundamentalmente y en la medida de que se pueda, siempre dentro del aula. Pero ya sabéis que aunque yo pueda estar como PT, y de hecho yo también he sido PT dentro del aula, yo me puedo sentar al lado de un niño o de una niña. Entonces, tampoco es eso muy inclusivo, ¿no? Tenemos que tender hacia la docencia compartida. Si os interesa este tema, Teresa Huguet, ¿vale? Ella habla de cómo sentarse al lado de un alumno a llegar a la docencia compartida. Entonces, ¿en qué momento yo buscaría sistemáticamente un momento? Igual que tenemos una reunión de ciclos o de departamentos, tener una reunión con el PT para programar, para sentarme y programar. ¿Con qué finalidad? La docencia compartida si estamos en primaria. Un día estaba en Córdoba y entonces una profe y pues claro me decía, hombre, los PTs en primaria sí que pueden hacer docencia compartida y es verdad, porque todos podemos dar primaria, pero en secundaria no. Es verdad, no se puede, o sea, yo ahora mismo sería incapaz de dar física y química, pero sí que puedo hacer el apoyo dentro del aula más allá de sentarme solo con el alumno. Entonces, bueno, yo le contestaría, sistematizar este trabajo conjunto con el objetivo siempre de hacer docencia compartida, dos profesores en el aula. Genial. Ahora voy a aprovechar para leerte una pregunta que nos ha llegado a través del correo, ¿vale? Nos la hace Raúl Iglesias y nos dice lo siguiente. Estoy muy interesado en poder desarrollar una metodología para trabajar las 8 inteligencias múltiples en el aula, haciéndolo compatible con el currículum de educación primaria y haciendo especial énfasis en la atención a la diversidad de manera inclusiva. ¿Sería posible y compatible con la legislación actual? Bueno, Raúl, que me ha apuntado tu nombre. Yo creo que en realidad he ido contestando a todo eso a lo largo de la exposición, pero te voy a contestar. Hemos visto cómo a partir de la definición de inteligencias múltiples, ese individuo activo que crea productos, nosotros lo podemos conseguir trabajando ABP, aprendizaje basado en proyectos.
¿vale? Recuerdas que en una de las diapositivas incluso esos productos estaban relacionados con las inteligencias múltiples. Lo recuerdas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que nosotros trabajamos ABP, el ABP se diferencia de trabajar proyectos en que el ABP no es el postre. Esto no son palabras mías, esto son personas las que tienen artículos escritos en esta línea. No es el postre, es el plato principal. ¿Por qué? Porque dentro del aprendizaje basado en proyectos tenemos que meter todo el contenido curricular. Y estamos hablando de estándares de aprendizaje. Entonces, yo, Raúl, la respuesta sería, te animo a utilizar aprendizaje basado en proyectos porque tiene en cuenta toda la legislación, tiene en cuenta, permite que todo el alumnado esté dentro del aula, porque nosotros cuando trabajamos con proyectos trabajamos tanto individualmente como en parejas, como por grupos, ajustamos con esto que te he enseñado hoy del diseño universal para el aprendizaje, cómo vas a explicarlo tú y cómo te lo van a ofrecer ellos, y sobre todo ofrece propuestas voluntarias que cada uno escoja dónde quiere participar, o incluso haz un formato de decir, todas estas actividades van a ser obligatorias y estas van a ser voluntarias. Si yo permito eso, fíjate que estoy pensando en alumnado con altas capacidades, estoy pensando en niños y niñas que tienen mucho talento y que a lo mejor necesitan en algún momento pues compactar el currículo, o sea, ir más allá de lo que tiene, ¿no? Pero también estoy pensando en todo el alumnado, porque un niño o una niña que pueda tener unos problemas de lectoescritura puede tener una gran inteligencia musical o, ¿vale? Por eso, insisto, portafolio de los talentos, conocer a todo el alumnado para hacer los ajustes necesarios. No quedarme solo en el currículo rígido de estas son las actividades que tenemos que hacer, de hacer todos lo mismo a la misma hora y de la misma forma, sino ir un poco más allá y ofrecer propuestas voluntarias. Sería un poco como ir caminando con itinerarios formativos. Bueno, espero que lo hayas entendido, Raúl. Pasamos a la siguiente, que nos la hace Milagros y dice lo siguiente. Dice, hola Coral, soy Milagros. Gracias a las TIC facilitamos el diseño DUA. ¿Conoces algún repositorio web con tecnologías encaminadas a trabajar el DUA, además de las de la web del CAS? Hola Milagros, que ya sé quién eres. Es que Milagros es una pasada. Milagros es la de lectura fácil que os he dicho antes y que lo pondremos en el repositorio. Nos vemos dentro de poco, además. Pues mira, en eso estoy. Estoy buscando precisamente un repositorio para, claro, porque el CAST y sobre todo incluso, creo que tenía aquí también el libro, ahí va, pero este no lo, bueno, hay un libro a quien le interese del diseño universal del aprendizaje editado por Morata de Carmen Alba. Entonces, Carmen, en ese libro, Milagros sí que pone muchas aplicaciones, pero yo así repositorio no conozco, pero si quieres, mira, como nos vamos a ver pronto, entre las dos lo elaboramos. Bueno, tú más que yo que sabes más de esto. Venga, Milagros, un beso. Ok, luego tenemos a Milton que nos dice que el niño que es diagnosticado con autismo, ¿cómo desarrolla la inteligencia interpersonal en el contexto en el que se desarrolla? Vale, independientemente, claro, me pregunta por un perfil muy concreto de un alumnado que va a tener problemas en las relaciones personales. Entonces, claro, yo os digo, vale, en el propio diseño de aprendizaje vamos a tener en cuenta a todo el alumnado. Entonces, yo tendré que hacer especial énfasis en entrenar esas habilidades en ese alumnado. Porque mientras que en el resto de los niños y de las niñas se adquieren de una forma muy natural, a este alumnado vamos a tener un entrenamiento más constante. Aquí hay materiales muy buenos. A mí, por ejemplo, me gusta todo lo que cuelga Anabel Cornago, me parece sensacional. Ella tiene hasta un trivial de las emociones, un trivial para trabajar las habilidades sociales. Entonces, imaginaros, ese trivial, ¿tiene que jugar solo ese niño o esa niña? No.
podemos jugar absolutamente todos. Entonces esa es la idea. Vale, la siguiente nos la hace María Rodríguez y nos dice, ¿crees que todas las propuestas deben de estar dentro del aula? ¿Qué herramientas podemos utilizar en otros contextos como es el recreo, el comedor, etcétera? Ah, mira, María, ¿verdad? Que no me apunta tu nombre. Muy buena, porque no me había acordado de eso. El tema, lo he contado como de refilón, el tema de del uso de los espacios. Entonces, tienes toda la razón del mundo. O sea, si nosotros queremos que nuestro centro sea inclusivo, tiene que ser inclusivo también en el patio y tiene que ser también en el comedor escolar, ¿vale? Entonces, las propuestas que hagamos no debemos olvidarnos de estos otros espacios y darles un uso pedagógico. En cuanto a los recreos, hay dos propuestas muy interesantes que os lanzo. Por una parte, el tema de transformar los patios de recreo, ¿vale? Los patios de recreo actualmente, tal y como están concebidos, tenemos una pista normalmente de fútbol, en la que juegan pues, al fútbol, normalmente niños, y el resto están paseando alrededor casi sin espacio. ¿Vale? Entonces, ahora hay muchas propuestas muy interesantes de centros, pues yo creo ya casi de toda España, transformando estos patios. Para esta transformación de los patios cuentan con el alumnado. Nosotros le tenemos que preguntar qué es lo que cambiarías y que participen en esa propia transformación. Pero por otra parte, además de la transformación, que entonces podemos pintar en el suelo cosas, podemos poner unos juegos más chulos, podemos poner sombras, podemos poner hierba, podemos poner lo que queramos o flores o lo que sea, está otro tema, el tema de hacer patios dinámicos. ¿Vale? Son dos ideas que van perfectamente de la mano y que una puede conllevar a la otra, pero en realidad son diferentes. El hecho de pintar en el suelo unos juegos para jugar no significa que estemos dinamizando el patio. ¿Vale? El tema de los patios dinámicos es otro. Y en esta línea trabaja muy bien Heilagar, que os lo pondré también, todos estos enlaces os lo pondré allí. Entonces, todas estas propuestas, María, desde luego que hay que trabajarlas. Vale, te voy a pasar una última pregunta que tenemos por aquí. Nos la hace Maite y nos dice, ¿cómo se puede desarrollar el aprendizaje significativo con la necesaria construcción de conocimiento y contenidos por los propios alumnos para después tener que llevar a cabo una evaluación cuantitativa? ¿Acaso no son incompatibles la metodología constructiva con la evaluación tal como el sistema educativo luego plantea? Bueno, no necesariamente, ¿eh? Maite, lo que pasa que sí que es más complicado. Cuando yo doy formación sobre aprendizaje basado en proyectos, pues evaluamos competencialmente, ¿vale? Incluso hay propuestas o sea, utilizamos una tabla donde vamos poniendo la actividad, qué competencias estamos desarrollando, qué estándar de aprendizaje conlleva y cómo lo vamos a evaluar. Entonces hay veces que incluso evaluamos y decimos, bueno, pues esto, la rúbrica del cuaderno, y utilizamos la rúbrica del cuaderno. Entonces aquí en la rúbrica del cuaderno, Juan Pablo del Amo tiene una propuesta súper interesante que si ponéis en internet, rúbrica del cuaderno sencilla, os encantará. Entonces él la utiliza, él es profesor de matemáticas y la utiliza en su asignatura de matemáticas, en la ESO, la explica él y la explican sus alumnos y él incluso termina poniendo un número, Maite, termina poniendo un número, Maite, o sea, termina cuantificando y evaluando eso, ¿vale? Entonces, no necesariamente, podemos compaginar y que no sea excusa para no hacerlo. Yo utilizo mucho lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Y dentro de la autoevaluación y de la coevaluación también está la calificación dialogada. Yo le puedo decir al niño o a la niña, ¿y tú qué nota te crees que tienes? Pero eso sí, con una rúbrica o con una diana de evaluación que previamente hemos acordado y hemos explicado. O sea que no necesariamente van reñidos, Maite. Perfecto. Y ya sí que sí, vamos a pasar a la última pregunta, ¿vale?
Nos la hace Carlos y es la siguiente. Actualmente trabajo ABP, aprendizaje cooperativo, y utilizo el Flipped Classroom de forma combinada en un aula de primaria de un CEIP de compensatoria. Si me paro a cuidar en productos que potencian las diferentes inteligencias múltiples como la infografía y además cuido la presentación de contenidos con diferentes formas, ¿estaría trabajando de forma correcta las inteligencias múltiples en mi aula? Sí, sí, sí. A ver, de todas formas, subiré también a... Aquí al final ya me puedo ir apuntando todo lo que he dicho que subiré. Una plantilla para que tú de forma consciente sepas las actividades en qué formato lo estás presentando, ¿vale? Que es lo que es un poco, Carlos, lo que os decía antes. Si tú dices, voy a presentar la información en un formato, pues tú decías, utilizo el modelo Flipper Classroom, ¿vale? Pues venga, voy a subtitularlo si tengo alumnado que así lo va a comprender mejor. Perfecto. Pero entonces otra vez voy a utilizar, o a lo mejor en la web, o sea, imagínate que tienes un blogger, ¿no? Lo pones en la web y le pones hipervínculos para comprender las palabras, o les das un texto escrito, o si ya en la presentación tienes en cuenta los distintos formatos, las distintas inteligencias de forma consciente, y en los productos también lo estás trabajando de forma consciente, y las actividades, que es lo que habíamos dicho antes, tú les propones que te las presenten de distintas formas, sí que estás trabajando, Carlos, las inteligencias múltiples. Genial, pues Coral, antes de nada pedir disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido al inicio de la sesión, ¿vale? Esperamos que en las siguientes no vuelva a suceder. Darte las gracias a ti, sobre todo, y bueno, no os preocupéis por todas las preguntas que no han sido contestadas, ¿vale? Dejaremos un apartado en la web con las que ya están contestadas y estas que faltan por contestar. Y además podréis volver a ver esta sesión interactiva cuando lo colguemos en la web y en nuestro canal de YouTube. Y también podréis descargaros los materiales que necesitéis desde la página del concurso. Bueno, daros las gracias a todos por vuestra participación y sobre todo recordar que la próxima sesión será el próximo 23 de noviembre a las 19 horas, donde hablaremos de neuroeducación. Sin más preámbulos, gracias Coral de nuevo y gracias a todos por estar aquí. Venga, pues gracias a todo el mundo. Nos vemos en las redes. Hasta luego. Venga, un saludo.